Hola, ¿cómo estás? Soy Chavenato. Gracias por visitar mi canal. En esta entrega quiero presentarte el encuentro que tuvo Jacobo Grinberg con Carlos Castaneda. Jacobo Grinberg, investigador, neurofisiólogo, escritor y psicólogo mexicano egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En 1994 desapareció misteriosamente, pero dejó un legado de más de 50 libros sobre sus investigaciones. En su libro La conquista del templo, en el capítulo 14, titulado México, hace mención sobre sus experiencias con los grandes chamanes de México. Trabajó arduamente con Pachita y otros seres sorprendentes. En este capítulo narra el primer encuentro que tuvo con Castaneda. En la descripción del video te dejo un link con otro escrito sobre los distintos encuentros que tuvo con Carlos, quien inclusive lo invitó a formar parte de su grupo. Considero que el material que te voy a presentar a continuación es muy atractivo, debido a que Jacobo Grinberg contrasta sus propias investigaciones con las de Castaneda y tiende un puente entre la ciencia y el conocimiento antiguo otorgado a Castaneda por el grupo de Don Juan. De esta manera podemos ampliar nuestro entendimiento sobre conceptos como punto de encaje, intento, percepción de la realidad y otros fenómenos. Bueno, te invito a consultar los libros de Jacobo Grinberg, ya que en muchos de ellos hace referencia a los escritos de Castaneda. La segunda invitación es a que te suscribas a mi canal y expreses tus opiniones en la sección de comentarios. Que tengas un excelente momento. Fuerza en donde quiera que te encuentres. Una tarde, recibí una invitación para asistir a una reunión extraordinaria. En ella, Carlos Castaneda presentaría el contenido de su nuevo libro, El fuego interno. Había seguido la obra de Castaneda con el máximo interés. Sus descripciones acerca de Don Juan Matus, un chamán yaqui de Sonora, me maravillaban. De hecho, había intentado buscar a Don Juan, pero sin éxito. Y tiempo después de esa sesión con Castaneda, había incluso recorrido el territorio yaqui buscando chamanes y a los descendientes de la familia Matus. Cerca de Bicam había conocido a doña María Matus, quien me asombró por su poder y sabiduría. En el registro civil del territorio yaqui busqué el acta de nacimiento de don Juan Matus. Mientras lo hacía, ayudado por el juez de paz del lugar, una mujer indígena había llegado para registrar a su hijo. Asombrado, oí que el niño se llamaba precisamente Juan Matus. Aquello era una broma suprema de Dios. Le pedí a la madre que me permitiera figurar como testigo en el acta, y al ver los ojos del niño, sentí una premonición. No fui capaz de encontrar el acta de nacimiento de don Juan, pero conocí a otra chamana quien me lo describió. Lo había tratado durante años y eso me convenció que su existencia era real y no un producto de la fantasía de Carlos Castaneda. A la reunión asistían una treintena de personas. Todas esperábamos con expectación la llegada de Castaneda, tratando de adivinar cuál sería su apariencia. De pronto, apareció un señor delgado, moreno y vestido impecablemente, que irradiaba una energía chispeante. Comenzó a hablar acerca de dos tipos de energía, una interna y la otra externa. La interna estaba formada por bandas de emanaciones que cuando se alineaban con la externa, también formada por bandas, producían la percepción. Mi sorpresa fue mayúscula. Estaba escuchando mis propios pensamientos, pero expresados con una terminología diferente. Castaneda siguió explicando que la alineación se modula a partir de un mecanismo de enfoque que don Juan denomina punto de encaje. Según él, el punto de encaje puede variar su posición y con ella alinear diferentes bandas de emanaciones. Cada posición
produce un distinto mundo perceptual, una diferente realidad. Debía situarse fuera de la interacción, pero con capacidad de ejercer control sobre ella. Había una diferencia entre el factor de direccionalidad postulado por mi teoría y el punto de encaje. El primero es un modulador de la localización de la presencia consciente yoica dentro del patrón de interferencia en el interior de la latiz. Sus cambios de posición permiten al observador aparecer dentro o fuera del cuerpo. Su postulación se deriva de la capacidad chamánica de viajar fuera del cuerpo y hacer localizar la conciencia en diferentes lugares a voluntad. Pachita hacía eso cotidianamente, lo mismo que don Lucio y don Panchito. En cambio, el punto de encaje del que habla Castaneda parecía corresponder al cerebro en sí, el que alterando su actividad afectaba al campo neuronal y por lo tanto al patrón de interferencia resultante de su interacción con la latiz. Las posiciones del punto de encaje parecían corresponder y hacer referencia a los diferentes niveles que podían asumir la actividad cerebral y por lo tanto la conciencia de las diferentes realidades. La consideración de que el punto de encaje estaba situado en una posición concreta en el cuerpo no estaba de acuerdo con lo anterior, pero era precisamente la que defendía Castaneda. Para mí no era más que una simplificación o una metáfora. Carlos Castaneda abrió un espacio para preguntas y yo alcé la mano. Le cuestioné acerca del observador y él se rió. Me dijo que aquello era solo un fragmento de la personalidad. Sentí que me había malinterpretado. Volví a insistir, pero él lo tomó a broma. Salí de la reunión con una sensación simultánea de frustración y de gran regocijo. Castaneda había dicho que el objetivo de las enseñanzas de don Juan era mover el punto de encaje de su posición fija para lograr tener acceso a otras realidades. Después, el logro del enfoque simultáneo del punto de encaje en todas sus posibles posiciones hacía que quien lo lograra desapareciera de este mundo con la conciencia intacta, alcanzando así la libertad total. Esa activación era el fuego interno, y a eso se debía el título de su libro. Don Juan ya había logrado ese portento, y ahora era libre en la inmensidad del otro mundo. Cuando regresé a mi casa aquella noche, comencé a sospechar que las ideas que yo suponía mías en realidad me habían sido dadas por don Juan desde el otro mundo. Pensé que mi campo neuronal había logrado interactuar con don Juan en alguna zona de la latiz. En mi teoría también existe un modulador de la interacción entre el campo neuronal y la latiz, pero yo lo bauticé con el nombre factor de direccionalidad y lo postulé comandado por el procesador central, que no es más que el factor independiente con el atributo propio de conciencia. El observador era el procesador central y sin embargo, más tarde me fue claro que en realidad el conocimiento del cual hablábamos tenía su origen en el oriente. Recordé que la chamana amiga de don Juan me había dicho que éste había viajado mucho y en una ocasión vivió en Marruecos. En la técnica budista de Vipassana se practicaba la observación de los contenidos de la experiencia. El desarrollo personal implica, de acuerdo con esta técnica, la capacidad de expandir la observación a cada vez mayor cantidad de experiencias, hasta ser capaz de observarlas todas en forma simultánea. Cuando esto se lograba, se obtenía la liberación porque ya no existían identificaciones restringidas. Escribí un libro que titulé Meditación autoalusiva, explicando esta técnica y sus bases teóricas.
En el laboratorio investigaba la relación entre la actividad cerebral y la expansión de la capacidad de observación simultánea. Era clara la relación entre coherencia cerebral y capacidad de inclusión. Varios días más tarde, asistí a otra reunión, esta vez más íntima, en la que pude conversar con Castaneda sin interrupciones. Le volví a insistir acerca del observador y esta vez no se burló de mí. Me habló del intento y me dijo que era el comando por detrás de las diferentes posiciones del punto de encaje. El intento, según don Juan, es la fuerza que mantiene el universo y la que sostiene nuestra percepción. Comprendí que Pachita había gozado de un contacto directo con el intento y que sus hazañas y milagros provenían de allí. Además, me di cuenta que mi entendimiento de la realidad oscilaba entre una comprensión puramente analítica, en la cual explicaba los acontecimientos como asociados con un cambio de cuerpo energético, y una visión idealista que afirmaba que no todo era explicable y en la cual un poder supremo guiaba. Llámesele observador, intento o Dios. Intuí que esa conversación era una nueva pieza del rompecabezas para entender la unidad y la individualidad. La existencia del intento la experimentaba en ocasiones como una fuerza que me alumbraba desde dentro, otorgándole sentido directo a todo.